vamos a iniciar con el tema. Vieran que me brinco un poquito el estómago en la mañana estando aquí, porque de verdad que el Señor es siempre tan lindo con uno. Cuando Él da los temas, el primer bendecido es uno. Es como cuando la miel pasa por un embudo. El embudo, aunque al final se quede y pasa toda la miel, siempre le queda como una capita de esa miel ahí. Y igual me pasa a mí cuando preparo algún tema, la primera bendecida, la primera confrontada, porque déjenme decirles, hoy nos va a confrontar el Señor. Pero cuando Él confronta es una bendición. Amén. Porque Él nos trae su palabra, no para acusarnos, sino trae su palabra para bendecirnos, para limpiarnos. Amén. Y quiero empezar contándoles una anécdota, algo chistosa, pero la voy a leer mejor porque no me la sé muy bien. Y dice que entre la justicia de San Martín y la bonaerense, eso quiere decir de Buenos Aires, ¿verdad? De San Miguel, lograron en 2 días lo que la ciencia médica no pudo resolver en 33 años. Miren qué milagro. Le devolvieron la voz a un sordomudo de 36 años. Por supuesto que están hablando en broma, ¿verdad? Este señor se llamaba Hugo Sosa. Fue detenido, dice, hace 8 meses, acusado de violación por una mujer que aseguró haber estado conversando con él. Una patrulla de la primera de San Miguel le dio la voz de alto y como no respondió, pues imagínense ustedes, era sordomudo, entre 9 policías lo molieron a palos. Le leyeron sus derechos siendo sordo y le hicieron firmar la acusación en su contra siendo mudo e iletrado. Sosa tampoco entiende el lenguaje de señas por el simple motivo de que apenas si lo estudió hace más de un cuarto de siglo. Para comunicarse usa señas inventadas por él, que solo entiende su familia y los más cercanos. El fiscal Marcelo Segarra le tomó declaración sin la presencia de un defensor y ante un intérprete de señas ubicada de apuro y que después reconoció no haber entendido ni el mu, dice aquí. Igual, Segarra acusó a Sosa de abuso sexual agravado apoyado en la supuesta confesión de un sordo mudo sin señas e iletrado. Desde marzo, Sosa es inquilino en Sierra Chica. Allí, en el silencio nocturno de cada día, el sordomudo está aprendiendo que en la cárcel el canto de la presunción de inocencia no tiene eco. Podrá ser que la justicia sanmartiniana sea sorda, pero no es muda y habla por sus fallos. Apenas concluida la feria judicial, ordenó que el mudo tuviera su juicio oral. Lo leí completamente porque no se me quedó todo lo que era, pero me hizo mucha gracia porque cuando yo estaba preparando el tema, buscando cómo expresar todo esto, me cayó este artículo en las manos y dije, pero como anillo al dedo para lo que vamos a hablar hoy, que son palabras. Y nos vamos entonces a la verdadera palabra, a la palabra de Dios cuyo autor es el Señor. Dios es el autor no solo de esta palabra, la palabra escrita, la Biblia, sino que fue Él el primero que habló. Y en la palabra de Dios, en la Biblia que ustedes tienen, cuando uno va a Génesis, en los primeros versículos de Génesis, después de que inicia que el mundo el cosmos estaba en desorden, dice en el versículo 3, y Dios dijo. Y después que Dios dijo, dice, y Dios llamó a las cosas por su nombre. Y cuando seguimos más adelante leyendo todo lo que es el inicio de Génesis, vemos a un Dios que lo primero que hace después de concluir la creación preciosa es que ubica ahí a un ser igual a Él mismo, que somos nosotros, a la humanidad. Nos hace a su imagen y semejanza
y nos da la capacidad de comunicación y aparece Dios hablándole al hombre, expresándole sus ideas, expresándole su amor, expresándole su mente y la capacidad que tenía Adán, que oía y entendía. O sea, no solo era que podía responder como usted le dice a un perrito, y el perrito ¿qué hace? ¡Wow, wow! Y mueve la colita, ¿verdad? Pero no entiende de qué se trata, porque el animalito no tiene entendimiento. Pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza, dándonos la capacidad de comunicación. Y en primer lugar, esa comunicación era con Él. Precioso, ¿no? Y Él todo lo llama por su nombre, y la comunicación tiene algo que es esencial, y es que la comunicación es dada porque Dios es un Dios que da. Las últimas semanas hemos estado yéndonos a la eternidad pasada, se recuerdan, ¿verdad? Todos, y han sido unos temas de gran bendición, de confrontación, de llevarnos a profundidades que quizá no habíamos llegado ninguno. Y vemos ahí, desde la eternidad, Dios en su consejo eterno, Él tenía deseos de darse Él a sí mismo, de dar su vida, de dar lo que Él es, de abrirse a alguien más, y ese alguien somos nosotros. Y por eso es que Dios no es un Dios que esté aislado, un Dios solitario, un Dios en lo alto, que no se acerca al hombre. Más bien, esa es la gran diferencia con todas las religiones que usted puede ver. Todas las religiones vemos a los hombres como las pulguitas queriendo brincar y alcanzar a un Dios, queriendo lanzar una cuerda y agarrar como agarran así los jinetes para lazar a un caballo, se lanzan cuerdas que parecen sabias y queremos bajar a Dios a nosotros para verlo, para estudiarlo, pero a Dios no lo tenemos que jalar con cuerdas, ni tenemos que estudiarlo, porque es Él el que baja. Es Él el que se revela. Es Él porque desde la eternidad pasada, aún antes de que existiera nada, Él se propuso darse y mostrarse a nosotros. Amén. Y por eso veíamos aquí que Dios en su consejo decidió comunicarnos su vida. Su palabra, que dejó escrita, y que antes de ser escrita fue expresada oralmente, su palabra tiene 3 cualidades preciosas. Ahí está en su boletín. Primero, su palabra es poderosa. Él dice, y lo que dice, así es y se hace. Amén. Además, su palabra es permanente. Él no dice una cosa y después cambia de parecer. No. Cuando Él dice algo es porque ya lo pensó y lo dice y así va a ser. Es permanente y cumple su objetivo y no regresa a Él vacía. Estas cosas que yo les estoy diciendo están en la palabra de Dios, expresadas por Él mismo. Dios tiene interés que nosotros sepamos cómo es Él, cuál es su carácter, que le conozcamos, porque alguien me decía hace unos días, Carol, qué gran seguridad ha traído a mi vida escuchar cómo soy amada desde la eternidad. Cuánto amor me tiene Él, que me sigue tratando con bondad, que por eso su misericordia se ha extendido hasta mí. Él quiere que nosotros estemos seguras de Él, seguros de Él. Amén. Bueno, entonces estamos claros, ¿verdad? Y quiero hablarles ahorita cómo dentro de lo que Dios hizo para la comunicación, se trastornó todo el hombre, por supuesto. Con la caída, el hombre se enfermó de muerte y se murió. Pero ¿qué pasa? Lo primero que el hombre pierde es esa capacidad de comunicación con Dios. Porque los sentidos dados por Dios para que el hombre tuviera esa comunión con Él fueron trastornados, fueron hechos entraron diría yo, como en un cortocircuito. Entonces vamos a ver qué sentidos se fueron trastornados. Él nos dio varios sentidos, pero hoy vamos a hablar básicamente de 3, como los que tenía el sordo mudo, ¿verdad? Era sordo,
era mudo, pero además los hombres para poderse comunicar tienen que verse, porque la comunicación no solamente son las palabras. A veces tú puedes decir algo, pero tu mirada refuerza lo que dice. Tu manera de expresión con tus manos, con tu cuerpo, todo dice algo más. Por lo tanto, también los ojos son parte de la comunicación. Y Dios nos dio oídos, nos dio boca y nos dio los ojos. Pero el hombre se volvió, ¿cómo dice aquí? Ciego y sordomudo. Pero vamos a ver cómo fue que eso pasó. En Génesis 3 vemos cuando la serpiente, que era más astuta que todos los otros animales, habló. Y esa hablar, alguien tuvo que verla, alguien tuvo que abrir los oídos para saber qué era lo que estaba diciendo. Y ahí fue la primera trastorno que hubo. Vino y alguien la escuchó. Y después de que la escuchó, habló con ella. Pero aparte de que habló con ella, fue y le hizo caso de lo que estaba ella diciéndole. Y en ese momento que hizo caso, se perdió la vista y se quedaron ciegos, porque la advertencia de Génesis al hombre era que si comes, ciertamente morirás. Y la serpiente, su engaño fue decirles, mira, eso que te dijo Dios es mentira, no te vas a morir, lo que pasa es que Él no quiere que tú seas igual que Él. Y lo que va a pasar es que si tú comes se te van a abrir los ojos. Pero qué gran mentira. En lugar de que se le abrieran los ojos, se le cerraron, porque ya no pudieron ver la gloria de Dios. Dejaron de contemplar a Dios y dejaron de tener comunión con Dios. Y ciertamente vino lo que Dios había dicho. Vino la muerte espiritual. Cayeron lejos de Dios y de su presencia. Pero poco de tiempo después, además de que se quedó ciego, en la historia, si leemos la palabra de Dios, en el capítulo 6 podemos ver que hay una cantidad de sordos increíbles. Porque tenemos ahí un Noé que durante 100 años aproximadamente estuvo predicando con su vida, con sus hechos, con su palabra. Y los hombres estaban sordos a esa voz. Hasta que vino el juicio que Noé anunció. Y Dios cerró la puerta del arca y se quedaron fuera. ¿Se quedaron dónde? Fuera. Los hombres se habían vuelto sordos a oír la voz de Dios. Pero además de sordos, se quedaron mudos. Y ustedes me van a decir mudos, ¿no? Pero sí, ¿cómo hablan? ¿Cómo hablamos, verdad? Pero también el hombre quedó mudo porque tal vez la palabra no es mudo en el sentido literal, sino que cuando una persona no se puede comunicar con alguien más, aunque tenga el don de la palabra, realmente está incapacitado para que el otro le entienda. Y eso lo vamos a ver que sucedió más adelante en el capítulo 11 de Génesis, donde vino la Babel. Babel es el nombre de un lugar. Y Babel es el nombre que quiere decir confusión. Su significado es confusión. Acompáñenme, vamos a Génesis 11, versículo 1. Cuando lo tienen me dicen amén. Ustedes son muy rápidos con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y dice así en Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Qué tenía entonces toda la tierra? Una sola lengua y unas mismas palabras. Todos se podían entender perfectamente. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y conzámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo,
y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos por la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, ¿qué era lo que habían pensado hacer? Una torre. ¿Para subir a dónde? Acuérdense que hay una canción que dice: para subir al cielo, ¿verdad? Y hay una canción viejita, una escalera grande y una chiquita, pero qué gran mentirota. Nadie sube al cielo, ni con escalera, ni con torre, porque Dios puso una puerta cerrada, con ángeles con espadas de fuego, enfrente de ella, y nadie podía regresar. Nadie. Pero el hombre piensa: yo sí puedo. Yo voy a hacer tal cosa y voy a llegar. Y aquí el Señor dice, Él descendió y vio. Y dijo: ahora que empezaron, nada los hará desistir. Descendamos, pues, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Cuando estaba preparando el tema y leía esto, venía mi corazón: ¿será que el Señor tuvo temor de que pudieran llegar y abrir la puerta por fuera? No, definitivamente que no. Pero Él dice: ahora ya empezaron y no van a desistir. Y cuando Dios vio aquel dolor que eso iba a causarle a la humanidad, dijo: mejor que se separen, porque separaditos va a ser menos el esfuerzo del hombre por querer volver a mí sin que puedan hacerlo. Dios todo lo que hace tiene un objeto de bendición, no de maldición. Fíjense, pues, ese es un punto bien interesante. Y ahí podemos ver que recibimos de Dios el don de la comunicación, pero que por querer ser como Dios lo perdimos. Y el hombre ha perdido la capacidad de comprenderse, no solo de comunicarse. Y yo les preguntaba: ¿estamos incomunicados verdaderamente unos con los otros? Pero si estamos en la era de la comunicación, mis hermanos, miren, ahora es la época en que más nos comunicamos. Ayer íbamos en el carro con mis nietos y yo les estaba contando que no hace muchos años, hace bien poquitos, no había celulares. Y que cuando uno quería comunicarse, uno tenía que ir a su casa o a su oficina y desde ahí llamar. Y les decía, eso de sentarse a la mesa y que lo llamaran a uno, la empleada respondía, o alguien de la casa respondía: ahorita están almorzando, o ahorita están durante la cena, déjeme su nombre y le devolvemos la llamada. Eso de sentarse a la mesa con el teléfono en la mano, jamás de la vida, si ni siquiera alcanzaba el cordón. Y si uno tenía que salir, pues uno avisaba: voy a ir al súper o voy a ir a hacer unos mandados. Y mientras uno llegaba, se aguantaban de esperar a que uno llegara para hablar con uno. Pero ahora, en el teléfono se resuelven negocios, en el carro, va uno a todos lados con el teléfono. Ya no solo el teléfono, la informática, la tecnología ha llegado a tal grado que hay unos aparatitos con los que usted puede ver a la persona. Y qué terrible esto. Y miran, terrible, ¿por qué? Hace como unas semanas recibí un correo
que la verdad no sé si será cierto lo que dice que dijo Einstein, pero a mí me causó gracia y al mismo tiempo me causó un gran dolor, porque el título del mensaje era: llegó lo que Einstein más temía. Y entonces había una frasecita abajo y luego lo primero que aparecía era una foto. Y no los traje porque no lo encontré, pero ustedes son bien imaginativos, así que se van a imaginar. Amén. Estaban unos amigos compartiendo juntos en una cafetería, varios jóvenes y cada uno. En el Museo del Prado, de visita en el Museo del Prado, y se miraba atrás las obras famosas y dos patojas sentadas, viendo nada. En un viaje a la playa, y en la linda playa ahí enfrente, y tres jóvenes o tres adultos, no sé, porque esto no es solo de jóvenes, es de jóvenes, de niños y de adultos. Y ustedes no me dejarán mentir, ¿cuántos de ustedes en su casa todavía o ya, a la hora de la cena, a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, a todas horas está la computadora, el teléfono prendido? Ya no solo el extraño que llegó hace unos años, ¿se recuerdan del extraño que llegó como en los 50 y se instaló en la sala? Ya no lo sacamos de ahí, ¿verdad? Y que oímos más al extraño, la TV. Pues ahora la TV hasta ya lo dejamos olvidado de medio lado. Ahora es el teléfono celular, los iPad, ¿cómo es? El iPod, el iPad, yo no sé, tienen miles de nombres. Y entonces decimos, pero sí estamos comunicándonos. No. Estamos hablando. Bla, 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 bla. Un montón de palabras. Pero la tecnología está rebasando las relaciones, la comunicación. El artículo terminaba con la frase de Einstein. Einstein decía, o por lo menos eso decía el artículo: temo el día en que la tecnología rebase a las relaciones, tengamos una generación de, perdonen la palabra, pero así lo decía, idiotas. Terrible, a mí me dio un golpe. Pero de verdad hay una multitud de gente que ya no habla, no se comunica, no se expresa, porque están metidos dentro de esa tecnología y nos está robando la relación. Cada uno dentro de sí mismo. La palabra en sí mismado quiere decir metido dentro de uno mismo, sin poder ver nada de lo que hay alrededor, ni ver a los otros, ni entenderlos, ni comprenderlos. La palabra autismo viene del griego auto, de autos, propio, uno mismo. Y dirán, ¿qué tiene que ver eso? El autismo es una enfermedad psicológica de algunas personas, algunos niños, que nacen con la incapacidad de comunicación. A partir de 1912 creo que fue que se empezó a utilizar esta palabra como ese término para estas personas. Pero a mí me pareció muy interesante porque si la ubicamos dentro del contexto de lo que estamos hablando, realmente muchos andamos como autistas, metidos en nuestro propio mundo, cerrados a los demás, sin poder ver las necesidades de los otros, sin poder entender su dolor, sin poder expresarles lo que nuestro corazón está también sufriendo o está contento o de lo que tiene necesidad, porque todos están muy ocupados y todos tienen algo que hacer dentro de sí mismos. Lo que hemos estudiado las últimas semanas tiene mucho que ver con esto. Dios, en su consejo eterno, porque vimos la palabra consejo, la palabra eternidad, vimos su palabra, que es un hecho, porque Él es el que es y Él no cambia. En Hebreos 13:8 dice claramente que Jesús es el mismo ayer, y ese ayer no es como el de nosotros, de anoche. El ayer de Dios es el propósito de su voluntad en su consejo eterno. Desde entonces Él es el mismo.
sigue siendo el mismo y será el mismo cuando todos nosotros ya no estemos aquí. Y cuando la tierra y el cielo se hagan como un rollo y desaparezcan, Jesús sigue siendo el mismo. Él es el que es, Él no cambia. Y lo que Él ha dicho tampoco, porque Él dice las cosas tal como son. Y por eso también en Hebreos 4:12 dice que su palabra en singular, aunque su palabra escrita tiene varios miles de páginas, su palabra escrita es una. Porque su palabra es una espada que entra a la profundidad del ser humano, que entra a dividir lo que es la médula de los huesos, el tuétano de los huesos. ¿Qué filo tiene que tener esa espada? ¿Qué aguda para entrar y penetrar a la profundidad del ser humano? Pero el propósito de Dios es que haga una separación y que el hombre pueda discernir por medio de su palabra la verdad de lo que no lo es. Él quiere, a través de su palabra que ha lanzado para nosotros, que discernamos, que volvamos a ver, que volvamos a escuchar su voz y que volvamos a tener comunión con Él, comunicación con Él, que le podamos apreciar plenamente. Jesús es el Hijo de Dios. Él es la palabra de Dios. Por Él se hizo todo. Cuando Dios dijo, era Jesús que salía de su boca. Cuando Dios dijo y llamó las cosas como son, era Jesús saliendo de su boca, criando todo. Y la palabra dice que Él no solo lo crió, sino que Él lo sostiene todo en su mano. Él es el que lo sustenta todo en su mano poderosa. No hay nada que pueda por sí mismo estar de pie. Dios crió y Dios sostiene, aún al mismo Satanás. Lo que Satanás puede hacer es porque Dios le permite algo. Porque Él es el que sustenta todo. No hay nada fuera de Él. Amén. Y Jesús dice, es el amén de Dios. En 2 Corintios 1:20 leemos, porque, perdón, es Colosenses, creo, vamos a ver, perdíla. Corintios, ¿la tienen? Leámosla mejor porque así no hay confusión. Sí, 2 Corintios 1:20, tuve un lapsus ahí, dice, porque todas las promesas de Dios que son en Él. ¿Quién es Él? Jesús, Jesucristo. Jesús es el sí de Dios. Y todas las promesas de Dios son sí en Jesús. Y Jesús en Él son amén. Esa palabra amén es como el cierre, el broche de oro, el que dice, así es un sello. Jesús, la palabra de Dios, es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y todo lo que Dios dijo en Él es sí y amén. Amén. Y además, en Apocalipsis 3:14, Jesús recibe un título y dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí. ¿Quién es he aquí? Están señalando a alguien. He aquí el amén. ¿Quién es ese amén? El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. En ese momento está Juan y está el Señor revelándose. La última revelación escrita, que eso es Apocalipsis, es revelación. Es Jesucristo que está revelando muchos secretos de Dios en el último libro de la Biblia. Por eso el Apocalipsis no es de temor. Ese libro es un libro de amor, porque Él quería que nosotros sepamos todo lo que ya está dicho que va a ser. Amén. No tenemos por qué temer temor, porque es luz para nuestras vidas.
Y Él, el testigo, el amén de Dios, es el testigo fiel y verdadero, el autor de la creación, que va a decir algo en ese momento. Le está diciendo, ponga atención, porque lo que dice Él es muy importante. No es para dejarlo pasar. Escúchalo atentamente. Abre tus oídos al Señor. Volvíamos otra vez, iríamos, pero si nosotros sí hablamos. Hablamos un montón y hoy cuando entré me reí porque la mayoría que habíamos venido éramos las mujeres que nuestros esposos se fueron al retiro. Y dije, ay Dios mío, me va a tocar predicarle a mujeres habladoras, parlanchinas. Porque las mujeres tenemos más palabras que los hombres. Dice la Biblia, no, la Biblia no, lo decimos nosotros, ¿verdad? Y es una realidad. Las mujeres hablamos un poco más, tenemos una capacidad verbal mayor. Y los hombres, pues, también hablan, pero no tanto. Y por eso yo me reía cuando vi que habíamos más mujeres, pero la verdad es que todos hablamos. ¿Pero qué hablamos? La palabra de Dios nos confronta y aquí está donde quiero decirles cómo el Señor me confrontó al ir leyendo todos estos versículos. Todos hablamos y una de las cosas que más se habla es de la verdad. Se habla de la verdad, pero no se dice la verdad. Mucha gente tiene las pancartas de la verdad por aquí, la verdad por allá, hay que decir la verdad, que todos son unos falsos, pero el hombre no dice la verdad. El hombre es mentiroso. Salmo 36:3. Otra, se hacen promesas y no se cumple. Usted hace promesas con la boca, hacen contratos que se firman, se pone un sello, se ponen testigos y después tranquilamente se dejan de lado. Vamos a leer las citas porque creo que es importante y tengo el tiempo. Vámonos al Salmo 36:3 en primer lugar, sobre la verdad. Salmo 36. Vamos a empezar desde el versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Versículo 3. Las palabras de su boca son, ¿qué dice? Iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Ahí el punto aquí es las palabras son iniquidad y fraude. Vámonos al Salmo 52:2. Amén. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada, hace engaño. Y vamos a lo de las promesas. Proverbios 6:2. Es una cita muy conocida. Y lo vamos a leer desde el versículo 1. Hijo mío, le dice el autor del libro de Proverbios a su hijo, pero nos lo dice a nosotros el Señor porque somos sus hijos también. Hijo mío, si salieres fiador por un amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y le dice que tiene que hacer. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Esta palabra habla
de cómo una persona que no piensa lo que está haciendo, a veces se compromete por otro hombre, si no nos podemos comprometer ni por nosotros mismos. Pero vamos y, por ejemplo, ante un préstamo, salimos de fiador por alguien, sin pensar si la persona va a ser realmente que pueda cumplir con su obligación y sin pensar si nosotros tenemos la capacidad después de respaldarlo si en caso no pagara. Y dice ahí, si tú sales y haces eso, te hiciste lazos alrededor de ti con tus propias palabras. Mejor estás seguro de lo que hizo tu amigo. Ese es el contexto de esta cita. Pero no solo es para eso. Muchas veces decimos cosas sin pensar que lo que vienen a hacer a nuestra vida son lazos que nos comprometen donde no deberíamos estar comprometidos. Y en Eclesiásticos 5, 4, 6, hablando también de las promesas, vámonos por favor a Eclesiastes. Oye, aquí está, permítanme un momento. Estas páginas se me están. Eclesiastés 5. Eclesiastés 5 del 4 al 6. Dice así. Cuando a Dios haces promesa, leámoslo todos juntos, por favor. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Qué dice ahí de último? Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Y dice luego, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Eso de donde abundan los sueños, abundan las muchas palabras. Miren, yo lo he oído. Hay quienes hablan de unas grandezas que uno se queda boquiabierto de esas grandezas. Y no paran de hablar de esas grandezas. Pero ahí dice que donde mucho abundan los sueños, abundan las palabras, son sueños nada más. Porque están fundamentados en la nada, porque vanidad es algo que se escapa, que no tiene peso, que no sustenta. Vanidad de vanidades es querer atrapar el aire. Traten de atrapar el aire, a ver qué les queda en la mano. Así es el que piensa en las grandezas, en los sueños, y habla un montón sin tener un sustento. Y el consejo de Proverbios es, teme a Dios. Teme a Dios antes de estar hablando tantas cosas que no debes. Estamos hablando de palabras humanas. El hombre piensa una cosa y dice lo contrario. No hay rectitud. Y el Salmo 55, 21 lo expresa de una manera muy interesante, ¿no? ¿Tienen el Salmo ahí? Leámoslo en voz alta. Salmo 55, 21. Dice, leámoslo conmigo. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Esta es la hipocresía con las palabras. Con mi boca te digo una cosa, pero con mi corazón estoy pensando otra y estoy pensando cómo te meto la daga por la espalda. La hipocresía del hombre, de sus palabras. ¿Cuántas veces
nos pasa también a nosotros. Esta palabra tal vez podemos pensar en alguien más, pero no es para ese alguien más, es para ti que estás escuchando este día aquí. ¿Te ha pasado a ti que a veces endulzas tus palabras o son tan suaves como la mantequilla, pero por dentro tienes un enojo profundo contra esa persona? Palabras dobles. Esto también es muy corriente. Se dice algo hoy y ya mañana se le olvidó lo que dijo. Se comprometió con alguien y simplemente no cumple su palabra. Anoten las citas, porque son varias y tal vez no nos va a dar tiempo. Miren, otra cuestión, el hombre no tiene poder de hacer nada por sí mismo. Todo lo que el hombre es y tiene le ha sido dada. Pero el hombre con sus palabras se ensalza y dice, como dijo Salomón, yo hice, yo fui, yo vine, yo volví. O como el mismo Satanás, yo subiré, yo haré, yo volveré, yo me sentaré en el trono del Altísimo. Pero ¿qué le dijo Dios a Satanás? Al fondo, al Seol, hasta lo más bajo has caído, porque no se puede, el hombre no puede. El ser humano no puede. El hombre es un ser dependiente para todo de Dios. Tú no puedes respirar por ti mismo. Si tienes el don de que respiras es porque Dios te sustenta tu vida. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es sustentado por la mano de Dios. Y otra cuestión tremenda. Usamos las palabras no para acercar y comunicarnos, sino para destruir. Estas citas hablan de que las palabras son como navajas, como dagas en el corazón, mis hermanos. ¿Cuántas palabras? También ahí en esa cita está la de los chismes. Las chismes que salen tan fácilmente y que se meten dentro de las entrañas. Se meten dentro de las entrañas del otro. Lo que oímos de chisme de otro se queda metido dentro de nosotros. Y después alguien va y lo publica a otro y le quitamos la honra a otra persona. Le quitamos su vida. ¿Con qué derecho? Todas estas son palabras, no en singular como la palabra recta y veraz del verdadero y fiel, sino que son las palabras del hombre caído. Y miren, nos tiene que confrontar, porque cuando el Señor vino y nos redimió, que nos pasó de la muerte a la vida por creer en Él, eso no quiere decir que ya dejamos de pecar. ¿Cuántas veces nosotros mismos somos en esta lista? Estoy seguro que en más de alguno hemos sido confrontados con esta palabra. No puede ser así, no puede ser así, pero es. ¿Por qué razón? Porque en nuestro corazón todavía hay áreas que tienen que ser rendidas al Señor. Yo oía la canción de que nos invitaban los alabadores esta mañana a que nos postráramos delante del Señor, a humillarnos delante del Señor y a entregarle todo al Señor. Pero la verdadera humillación es la confesión de tus faltas delante de Él. La verdadera humillación, pues un gesto es el doblar las rodillas. Un gesto es decirle, Señor, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Pero el que verdaderamente se humilla delante del Señor es el que dice, Señor, soy pecador. Ese canto que ellas cantaban de la mujer que derramó sus lágrimas y que con sus lágrimas le lavó los pies a Jesús y luego derramó perfume en sus pies delante de Jesús. Era porque ella públicamente estaba reconociendo, no en la oscuridad de un cuarto donde nadie la conocía. Ella fue a un lugar donde estaba Jesús sentado a la mesa con mucha gente que sabía quién era ella. Y lo que le estaba diciendo a los pies a Jesús era, soy pecadora. Reconozco mi pecado delante de ti. Esa es la humillación verdadera. El doblarse delante del Señor reconociendo que yo tengo en mí pecado y que solo Él es el que me limpia y solo es el que me salva y solo Él es el que me justifica y solo Él es el que me da vida. Y que Él es el que me la sostiene y me la mantiene. Amén. Lucas 6:45 el Señor nos dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, ¿qué cosa? Lo bueno. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo,
porque de la abundancia de la boca, del corazón, perdón, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Y esta es una cosa tremenda. Mi hermano, mi hermana que estás aquí hoy, a ti que nos estás escuchando en el internet, esta es una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Qué hablo? ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué tipo de palabras? Y no solo estoy hablando de malas palabras, porque quizá alguno se va a reducir a decir malas palabras. No. ¿Qué sale de mi boca? Palabras que edifican, palabras que bendicen, palabras que son fuente de vida para alguien. Le enseño la palabra a otros. Tengo yo palabra para darle a otros palabra. ¿Qué sale de mi boca? Paz, amor. ¿Qué sale? O por el contrario, sale dureza, sale dolor, sale maldición, sale enojo, sale ira, sale contienda, salen chismes, salen críticas. ¿Qué sale del tesoro? ¿Qué tesoro hay en mi corazón? Esta es la pregunta, esta es una de las tantas preguntas. Porque el idioma del hombre nos hace conocer de qué países. Usted tal vez no habla todos los idiomas, pero yo le pongo aquí a un alemán, a un norteamericano y a un francés y fácilmente distinguimos de dónde es su país, porque más de algo hemos escuchado y cada país tiene su acento, su entonación al hablar. Se reconoce igual por las palabras que decimos. Si alabamos y bendecimos, seremos reconocidos. ¿Qué tipo de palabras? Pero igual se puede salir otra cosa. Mateo 12, 34 al 37 es una lectura que quisiera que le hiciéramos, porque es Jesús hablando ahí con un grupo de fariseos y es muy fuerte esta palabra. Pero está la misericordia de Dios ahí también. En Él siempre está ese gran amor y esa gran misericordia. Amén. Esta palabra se da después de que Jesús ha sido acusado de que sus obras, las que Él está haciendo, es por obra de Belcebú. Y Jesús les dice que todo reino dividido contra sí mismo, ¿cómo va a perdurar un reino que se critica a sí mismo, pues, o que hace las cosas en contra de sí mismo? Y los fariseos eran los que estaban ahí, los religiosos de la época, acusando a Jesús. Y Jesús los confronta fuertemente. Y llegando a este versículo, incluso les dice en el versículo 30 que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En el versículo 34, Jesús dice, generación de víboras. ¿Qué dice ahí? ¿Y quién es el que dice esa palabra? Jesús es el amor. Pero cuando Él dice esas palabras, está diciéndoles una gran verdad a esas personas que estaban en ese momento allí. Generación de víboras. Pensemos en lo que es una víbora. ¿Cómo entra? ¿Cómo es una víbora? Y cualquiera se asusta porque generalmente tenemos un concepto de Jesús que es como algodón de azúcar. ¿O no? Vemos a Jesús así. ¿Quiénes han comido azúcar de esos de feria que son aquellos infladitos que los pasan y que cuando uno los aplasta, sí, aplastan rápido, pero son sabrositos, son dulcitos? Y a veces tenemos una imagen equivocada de que Jesús es así. Pero Jesús es un hombre en la plenitud de la palabra, un varón de Dios. Él sabe cuándo hay que poner las cosas claras. Y cuándo hay que poner las cosas claras no es su fin destruir a ningún hombre, sino que Él quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la razón. Y a veces la palabra de Jesús tiene que venir como una flecha fuerte en este momento. Generación
de víboras. Yo no sé cómo se habrán sentido esos hombres. Me lo puedo imaginar. ¿Cómo se sentiría usted si usted hubiera sido uno de ellos? ¿Cómo hubiera recibido esa palabra de Jesús, del amor de los amores? ¿Cómo? Yo digo, bueno, mejor ni digo. Pero dice, así empieza, les está hablando y les dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De nuevo lo mismo que en Lucas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice Jesús, Él es el que está hablando, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es una palabra muy fuerte y a veces hemos pasado y la pasamos como un poquito con temor o mejor no la meditamos mucho. Pero miren, ahí Jesús está dando la respuesta, porque el problema de estos hombres no era ni que Jesús no había hecho milagros, ni que las obras que él no hiciera no eran claras. El problema era la incredulidad del corazón de ellos, que no podían, o más bien no querían recibir a Jesús, porque recibir a Jesús implicaba una pérdida para ellos de su poder, de su situación. Y muchos hombres hoy en día están iguales. Alguien me decía, invitamos a alguien que está en gran necesidad para que venga un tiempo con el Señor, para que tenga un encuentro con Jesucristo, y oímos respuestas como no puedo, tengo mucho trabajo, o no puedo, no tengo dinero, aunque le estés regalando la opción de irse de gratis. Hay excusas, porque el corazón del hombre está cerrado en sí mismo, ensimismado. Hay dureza del corazón. Y muchas veces tendrá que venir algo fuerte a sus vidas para que el hombre doble sus rodillas delante del Señor. La incredulidad es la verdadera raíz del problema de la falta de sanidad en el corazón del hombre. Pero la solución está en Jesucristo. Por nuestras palabras seremos juzgados. Y Romanos 10 dice claramente que el que cree en su corazón que Jesús es el Señor, y esa es la confesión. Esas son las palabras de tu boca que te pueden arrancar de allí de donde está oscurecido. Y es una palabra para entrar en la relación inicial con Jesucristo, pero es una palabra para todos los días de nuestra vida. La salvación es un hecho de un momento donde tú creíste y le pediste a Jesús que tomara tu vida en sus manos, y desde ese momento tú eres salvo. Tú has salido pasado de la muerte a la vida. Él te trasladó. Esa es tu salvación. Pero para diariamente tenemos la sangre de Jesucristo que fue dejada sobre el altar. ¿Para qué? Para que podamos acudir confiadamente al trono de la gracia y pedir misericordia. Podemos llegar, ¿por qué? Porque a cada momento, dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo. 7 veces es un montón. 7 veces nos equivocamos. ¿Cuántas veces de nuestra boca, en lugar de ser ya una fuente completamente limpia, todavía pueden haber faltas? Pero ya no es igual que como era antes. Tiene que haber habido un cambio, porque la presencia de Jesús ha hecho cambios en nosotros. Amén. Su vida en nosotros es la que cambia. Y lo decía también la alabanza. Y es un concepto que no es ayúdame, porque realmente si yo pidiera ayuda es que yo puedo hacer algo. Yo realmente no puedo hacer nada. Es Jesucristo en mí, su vida en mí, la que tiene que brotar. Lo que tengo que dejar es que esa vida brote, dejándolo a Él, que sea Él el dueño de mis pensamientos, el dueño de mis acciones, el dueño de mis palabras. Y si me voy en una acción equivocada, me voy en una palabra equivocada, puedo ir confiadamente al trono de la gracia, confesar mi pecado, pedir perdón y alcanzar misericordia. Eso es. Amén. Escuchémosle a Él, porque entonces Él es el río de vida
que hará que nuestro follaje esté siempre verde y que demos fruto a tiempo. Él es el que me dice quién es Él verdaderamente. En Juan 14:8, el 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él se muestra ahí también en los otros versículos que tengo aquí. Me da mi verdadera medida. Isaías 43:1 habla el Señor y está diciendo, no temas, tú eres verdaderamente valioso para mí. El Salmo 139 completo es una declaración de amor, del valor que tú y yo tenemos para el Señor. Tú me conoces y a pesar de que me conoces no me has desechado, sino que me sigues amando. Él es. Y si le escuchamos a Él, conocemos la verdad y la verdad nos libera del temor del hombre y le podemos decir la verdad. Ayer escuchaba a un predicador diciendo verdades tremendas, por las que puede, yo creo, que hasta corría peligro su vida. Pero cuando el Señor nos ha liberado del temor del hombre, es maravilloso, porque entonces podemos expresar la verdad. Y ya nuestra vida no es la valiosa es la vida de Él. Clamémosle al Señor que estemos sustentados de tal manera en la roca de la verdad, que no temamos a las tempestades, que no temamos a nada que nos desarraigue, porque Él es nuestro sustento y nuestra fuerza. Gloria al Señor. Conocerlo, escucharlo a Él, hace que su amor penetre. Ninguno de nosotros producimos amor, pero cuando Jesús ha venido a nuestras vidas y vemos su obra a nuestro alrededor, nace en nosotros el amor por Él, porque Él mismo vive en mí y fluye el amor hacia Él. Entonces puedo dar respuestas de amor, entonces puedo amarlo como Él quiere ser amado, guardando sus mandamientos. El amar a Dios no es una cuestión emocional, mi hermano. Claro que lo incluye. Hay momentos donde uno siente un deseo de llorar delante del Señor y es algo tan delicioso. O es una emoción de alegría muy grande. Pero esa no es la verdadera manifestación del amor a Dios, sino que el que guarda sus mandamientos, ese es el que está demostrando que verdaderamente ama al Señor. Ese es el amor. El amor a Dios consiste en guardar sus palabras. Y nos coloca en la verdadera humildad. Hay un gran error con la palabra humildad. Muchos dicen es que es humilde porque no tiene dinero. No, eso no es ser humilde, eso es ser pobre o carente de recursos financieros. Pero no es humilde. El humilde es el que se ha dado cuenta de que no es nada y que Jesús lo es todo. Y cuando lo ve a Él, entonces se ve a sí mismo, dice, ay de mí, como dijo Isaías. Soy un pecador en medio de un pueblo de labios pecadores. Pero si no lo hemos visto a Él, por muy pobres que seamos económicamente, no seremos humildes. Porque lo que abunda en el corazón del hombre es el orgullo, la vanidad, el egoísmo, el deseo de querer ser como Dios. Eso es lo que abunda hasta que no nos encontramos con Él y empezamos a ver la realidad de quién somos. Y la verdadera humildad es esa, es saber quién soy. Y Él me pone en esa verdadera humildad. Quiero terminar con una oración que está en Jeremías 17:13. El agua de mi fuente tiene que ser limpiada. Mi corazón tiene que ser transformado todavía. ¿Y el tuyo? Si todavía hoy fuiste descubierto, el Señor trajo luz y te mostró algo donde tú necesitas la sanidad del Señor de tu corazón, que la fuente de tu corazón sea limpiada. Podemos decir, sáname, Señor. Sáname, Señor. Oh Señor, esperanza de Israel, dice aquí en el texto. Pero yo lo voy a hacer mío. Y le puedo decir, oh Señor, esperanza mía. Yo sé que todos los que te dejan serán avergonzados. Que los que se apartan de mí
de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a ti, Señor, que eres manantial de aguas vivas. Pero yo hoy te clamo, sáname, oh Señor, y seré sana. Sálvame y seré salva, porque tú eres mi alabanza, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres el Dios que salva, tú eres nuestro Padre eterno. Yo te clamo hoy que tú sanes mi corazón.